Un calambre es una contracción involuntaria y dolorosa del músculo esquelético. Y si bien hay muchas condiciones que predisponen a sufrir calambres, como por ejemplo el embarazo o problemas hormonales o también incluso problemas neurológicos, hoy voy a focalizarme en el tema que más me interesa a mí, que es los calambres en relación a la actividad física. Y lo primero que les quiero decir es que para poder prevenir los calambres hay que entender por qué se producen los calambres, y ahí la ciencia todavía no ha dado todas las respuestas. Y hay muchas teorías que todavía se están analizando, pero hay dos que yo diría son como mundialmente aceptadas, y una es la alteración del agua y los electrolitos en el cuerpo, y la otra tiene que ver con trastornos en el control neurológico de la contracción muscular. Y desde ya le digo que ninguna de las dos teorías logra explicar por completo por qué suceden los calambres durante la actividad física, y por lo tanto ya van adelantando que prevenir calambres en estas condiciones puede ser frustrante porque no hay un único factor. Empecemos por los factores de riesgo, es decir, las condiciones que van a hacer que más probablemente tengamos calambres durante la actividad física. Empecemos con el primero, que es inmodificable, que es el factor genético familiar, es decir, si nosotros tenemos familiares de primer grado que clásicamente tienen muchos calambres, es probable que yo herede eso también. Segundo, factores personales, es decir, un atleta que experimentó calambres en una determinada actividad física tiene aumentado su factor de riesgo para volver a tener calambres haciendo esa actividad física. El tipo de actividad física que desarrollamos, si bien todas las actividades físicas potencialmente pueden inducir un calambre, es cierto que aquellas que son de resistencia cardiovascular y que se sostienen durante mucho tiempo un mismo movimiento son las actividades físicas en donde más suelen aparecer los calambres. Y por último, también las condiciones climáticas. Se ha visto que cuando hace mucho calor y hay mucha humedad, aparecen más frecuentemente calambres en los deportistas, y eso se puede explicar porque sudan mucho más, aunque hay que reconocer que también deportistas que están haciendo actividad física en el frío sufren calambres, pero es más frecuente con el calor. Y tomamos esta punta, este último tema, el tema del sudor, para tratar de explicar esta teoría de que los desbalances hidroelectrolíticos pueden predisponer a los calambres, pero hay que tener en cuenta que se ha escrito mucho sobre eso y la realidad es que hay evidencia de los dos lados, es decir, hay trabajos que sostienen de que sí, esto puede ser un problema que esté generando los calambres, y otros trabajos que no han logrado encontrar esa asociación. Para lograr entender eso, tengo que explicar un poquito de fisiología de contracción muscular para que se entienda de qué estoy hablando. Un músculo se contrae por un impulso nervioso que nace en el cerebro, viaja por los nervios periféricos y llega al músculo. Ese impulso eléctrico es justamente una corriente eléctrica donde intervienen los electrolitos. Y si bien son muchos los electrolitos que intervienen, el que sobresale y el más importante de todos es el sodio. Y de ahí podemos sacar una primera conclusión, y es que comer bananas no va a prevenir calambres, porque muchas veces nos dicen que tenemos que comer bananas para prevenir calambres porque la banana es muy rica en potasio. El potasio es un electrolito y sí interviene en la contracción muscular, pero en muchísima menos proporción que lo hace el sodio. Y por otro lado, como les comentaba cuando hablábamos del tema del sudor y las temperaturas, lo que más perdemos con el sudor, si bien se pierden varios electrolitos, pero lo que más se pierde es casualmente sodio, no potasio. Entonces no hay ningún estudio que haya logrado demostrar que el hecho de comer bananas prevenga calambres justamente por eso. Y otra conclusión que podemos sacar de esto es que el magnesio, que es otro electrolito también que siempre lo implican en la aparición de calambres, tampoco tiene que ver con la aparición de los mismos. Y en este sí ya hay un metaanálisis de Cochrane, que a nivel de evidencia médica es lo más alto que hay, que ha mostrado que la suplementación con magnesio no ha logrado prevenir ni tampoco establecer una relación entre la desaparición de los calambres y la actividad física. Es decir, que andar tomando potasio y magnesio por tomar no logra prevenir los calambres.
¿Y de dónde viene esta idea o esta teoría de que los trastornos de agua y electrolitos producen calambre? Bueno, esto es ya algo bastante viejo y se inició de una observación que se hacía en trabajadores de minas de carbón. Lo que veían es que los trabajadores sufrían calambres especialmente en la segunda mitad de su jornada laboral y que esto estaba asociado a, obviamente, condiciones muy calurosas, a estados de deshidratación porque eran participantes o personas que tenían mucha sed y estaban tomando mucho agua, e incluso ellos en ese momento consideraban que esto era como un tipo de envenenamiento por agua y pérdida de cloro por sudor. ¿Y por qué pérdida de cloro? Porque en esa época no existían los métodos para medir sodio como tenemos ahora, y sí se podía medir cloro. Entonces le medían el cloro en el sudor y veían que tenía alto contenido, entonces pensaban que hacía falta reponer cloro con el agua para prevenir los calambres. Y si bien esto obviamente no es así, ya sabemos que lo que más se pierde es sodio, también sabemos que el sodio y el cloro en muchos compartimentos se mueven juntitos. Por ejemplo, la sal de mesa es cloruro de sodio, o sea, son dos electrolitos que se unen muchas veces. Ahora, esta teoría que se desprende del tema de los mineros no logra dar respuesta a todas las preguntas en relación a los calambres y la actividad física, como por ejemplo, ¿por qué tienen calambre también las personas que están ejercitando en climas fríos y secos? ¿O por qué vienen calambres en músculos específicos y no en todo el cuerpo? Porque si bien uno tiene, de acuerdo a esta teoría, un trastorno hidroelectrolítico, debería de afectar a todas las membranas musculares y no solo a las que estamos utilizando mayormente, como por ejemplo, si uno tiene un calambre mientras está corriendo un maratón, ¿por qué le viene calambre en las piernas y no en los hombros, por ejemplo? A pesar de que uno está utilizando los brazos al correr, si bien secundariamente, pero lo está utilizando. Aparte, también ha sido muy difícil de replicar y de asociar alteraciones hidroelectrolíticas en las membranas musculares con el momento del calambre. Incluso hay trabajos de investigación en donde se estudiaron a maratonistas, ultramaratonistas y triatletas que tuvieron calambre durante sus carreras. Cuando fueron a dosarles los electrolitos en sangre no encontraron ninguna alteración. Y esto también tiene la dificultad de que por lo general cuando se hace la medición no es en el momento del calambre, porque como el calambre es impredecible, uno no sabe en qué momento va a tener. Y cuando le iban a medir a estos atletas que tuvieron calambre durante la carrera, ya había pasado mucho tiempo entre el calambre y la medición. Entonces, no hubo una asociación que podría ser por una cuestión temporal o también, como creen muchos investigadores, porque los cambios en las membranas musculares, los cambios de electrolito en las membranas celulares de los músculos no van de la mano con cambios en la sangre. Es decir, uno mide los electrolitos en sangre, los ve normales, pero eso no quiere decir que los electrolitos que están pegados a la membrana celular estén normales también. Aún así, el consenso general y lo que se acepta en todo el mundo es que los trastornos hidroelectrolíticos podrían estar relacionados con la aparición de calambres en algunos deportistas. Pero de ninguna manera esta teoría explica por completo qué es lo que pasa a nivel de agua y electrolitos en los atletas que suelen tener calambres. Y es así que se intentó buscar otras explicaciones y aparece, por ejemplo, esta segunda teoría que yo les había contado, que se acepta universalmente, que son los trastornos del control neurológico del músculo. Como se había explicado, la contracción muscular se inicia en el cerebro y viaja por nervios periféricos, es decir, que la contracción muscular está ligada intrínsecamente con el sistema nervioso. Entonces, la aparición de reflejos anómalos, digámoslo así, predispondría en algunas personas a que tengan esas contracciones musculares involuntarias y dolorosas. Esta teoría nació ya también hace muchos años, en el año 1911, cuando se hizo un trabajo de investigación muy grande en telegrafistas que empezaron a reportar calambres en los músculos de las manos por estar todo el día con la maquinita escribiendo en código Morse. Entonces, los investigadores de la época postularon que la fatiga muscular generaba algún tipo de activación o de reflejo anómalo en los músculos que estaban utilizando de manera repetitiva
y que eso predisponía a la aparición de calambres. Pero esta teoría no explica completamente por qué suceden los calambres en el deportista, porque muchos investigadores en años posteriores han intentado replicar estas condiciones de contracción muscular repetitiva con electrodos y descargas eléctricas y no siempre han logrado encontrar asociación. Algunos sí, otros no. Y aparte, esto tampoco explica por qué ciertos deportistas que se dedican a actividades que no son de larga duración, como por ejemplo los velocistas que corren menos de 10 segundos, también experimentan calambres. Así que bueno, en realidad es un poco de las dos cosas lo que creo yo que hoy por hoy se acepta, que deberíamos de enfocarlo de esas dos formas, es decir, las cuestiones neuromusculares y las cuestiones hidroelectrolíticas que van de la mano. Y teniendo todo este conocimiento, ahora, ¿qué podemos hacer para tratar y prevenir los calambres? Para tratar el calambre en agudo, el consenso universal hoy por hoy del que se habla, no importa de dónde lo lean, es estiramiento estático. También puede ayudar un poquitito los masajes o poner cosas frías sobre el área afectada, pero sin duda lo mejor es estirar ese músculo. ¿Por qué? Porque al estirar el músculo activamos unos receptores que están en los tendones, que se llaman órganos de Golgi, y esos inhiben la contracción muscular y de esa forma va a resolver el momento agudo de la contracción. Pero más importante, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, de nuevo, no hay una única acción, sino que hay varias acciones que se recomiendan y si haciendo todo esto aún así usted sufre de muchos calambres, mi recomendación es que haga una consulta médica para ver si no hay otras condiciones que lo predisponen a sufrir calambre, como problemas hormonales o quizás algún problema neurológico. Pero bueno, primer paso es reponer agua y electrolítico de manera correcta de acuerdo al tipo de actividad que usted está haciendo. Sobre esto ya hice todo un video, no voy a repetir porque sería muy largo, pero el link a eso te lo dejo en la descripción. Lo segundo, reponer la suficiente cantidad de glucosa o hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son la fuente primaria de energía para la contracción muscular en prácticamente todos los deportes y la falta de una cantidad adecuada de hidratos de carbono, sobre todo a la hora de competir o de los entrenamientos fuertes, va a llevar a una fatiga prematura del músculo y la fatiga prematura ya sabemos que desencadena ese reflejo anómalo de contracción. Sobre eso ya también hice un video sobre carga de hidratos de carbono antes de un maratón y sobre el uso apropiado de geles que te dejo en la caja de descripción por si lo quieres revisar después. Tercer cosa, ejercicios de fuerza muscular. Y esto es muy importante porque un músculo fuerte a su vez también se hace un músculo más resistente. ¿Por qué? Porque no solo se fortalece el músculo, sino las estructuras alrededor, los tendones, los ligamentos, las cápsulas y también el hueso. Entonces, si usted hace una actividad repetitiva de alto impacto, como por ejemplo correr, el hecho de tener músculos fuertes y estructuras blandas alrededor fortalecidas en el gimnasio con pesas y máquinas, bandas elásticas, etc., va a permitir que todas esas estructuras absorban mejor el alto impacto y se postergue también la fatiga, resisten más los músculos fuertes. Y adivinen qué, sobre eso ya hice todo un video que también te dejo en la descripción sobre cómo deberíamos de entrenar la fuerza muscular de acuerdo al tipo de actividad física que hacemos. Y no quería dejar de mencionar algunos remedios caseros que si usted está googleando sobre este tema seguro van a salir, que son por ejemplo el jugo de pepinillo, la mostaza, algunos tipos de vinagre, la canela, etc. Si bien hay ciertos reportes en el que muestran una asociación positiva entre el consumo de estas cuestiones y no tanto la prevención, pero sí la duración de los calambres, es decir, habría una disminución de calambre al ingerir estos productos, hay muchísimos espacios libres donde hay muchas preguntas sin contestar con respecto al uso de estos productos y de hecho ningún trabajo ha logrado decir de que ese efecto positivo no se ha dado por un efecto placebo más que por un efecto real comprobado por la ciencia. Lo que quiero decir con esto es que
podría intentarlo y ver si a usted le sirve. Hay ciertas teorías que dicen que sabores fuertes, intensos en la orofaringe, de alguna manera que todavía nadie ha logrado explicar, desactivaría la contracción muscular. Pero bueno, eso ya es muy personal. En lo que a mí me respecta, yo no tolero casi ninguno de esos sabores, ningún vinagre, ni el jugo de pepinillo, ni la mostaza, me resultan muy repulsivos y de hecho si yo tuviese que estar entrenando y consumiendo eso es muy probable que vomite. Así que por lo menos para mí no es ninguna opción válida, pero bueno, en una de esas a usted le sirve y si lo prueba y le funciona, déjame tu comentario en la caja de comentarios, así todos vamos aprendiendo, porque como les digo, sobre esto se aprende cada día más, se sabe todos los días una cosita nueva y quién sabe que ahí tengamos la punta del ovillo que logre responder tantas preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta con respecto a los calambres. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Espero haber aportado algo de valor. Espero que algo de todo lo que han escuchado les sirva. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un próximo video de este canal. Chao.